Buenas cocineros, Juan acá en la escuela. Hoy una masterclass súper interesante. Vamos a aprender a hacer crepes. Es una receta súper sencilla. Todo el mundo tiene su versión. De hecho, yo hoy voy a darte mi versión de cómo hacer un muy buen crepe. Pero ¿por qué me gusta hacer crepes? Porque es algo súper versátil, se sirve para un montón de preparaciones. Y siempre tener en cuenta que un crepe es un soporte de otra cosa. No es un protagonista, a no ser que sea un crepe dulce, que ahí la masa tenga otra impronta y demás. Pero si hablamos de crepes salados, casi siempre es un soporte para un relleno. ¿Ok? Primer dato ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser ligero, que tiene que ser liviano y que tiene que ser finito, ¿sí? Porque si es muy grueso, es muy protagonista. Voy a buscar hacer crepes salados. Otra cosa que voy a tener en cuenta a la hora de hacer un crepe salado es que quiero que sea súper flexible. ¿Para qué? Para poder hacer un pañuelo, un paquetito, un cuadradito, lo que sea, diferentes formas, necesito que sea súper flexible. Ingredientes muy pocos. Vamos a usar harina, huevo y el líquido que voy a usar va a ser agua. Voy a condimentar con un poquito de sal y no mucho más. Algunas aclaraciones. Si yo quisiese hacer crepes dulces, bien, probablemente le ponga un poco de azúcar a la masa, pero también cambiaría el líquido. En lugar de agua usaría leche. ¿Por qué? Porque la leche tiene una parte de materia grasa. Y esa parte de materia grasa va a hacer que el crepe quede un poquito más esponjoso, un poquito más gruesito y también mucho más sabroso. Otra cosa súper importante es que quiero que mis crepes sean pálidos, lo más blancos posible. Yo tenía un jefe de cocina y siempre cuento la misma historia que me decía: Juan, cuanto más claros sean los crepes, más elegante finalmente puede llegar a ser ese plato. ¿Por qué? Porque si vos tenés un crepe que es blanquito, blancuzco, más pálido, probablemente el plato después con una salsa, con una hierba, con alguna otra cosa puedas dibujarlo, transformarlo en un plato elegante mucho más fácil. ¿Estamos listos? Hagamos nuestra masa de crepes. Para hacer nuestra masa de crepes solamente necesitamos 4 ingredientes: harina, huevo, sal, agua. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. En un bowl amplio y grande vamos a poner la harina. En este caso estoy usando harina 4 ceros. Ponemos una pizca de sal. Mezclamos con un batidor y hacemos un hueco en el centro. En ese hueco del centro vamos a poner nuestro huevo. Lo que voy a hacer es romper el huevo, ir mezclando, ir moviendo e ir incorporando muy poquito harina de los laterales. Fíjate. Cuando esa mezcla quede lisita y empiece a incorporarse bien, y quede un poquito más gruesa y más agarradita, se ve ahí que se hace como un engrudo. Yo tengo todavía un montón de harina en los laterales y estoy mezclando el huevo con la harina. Cuando se hace un poquito más pesada, en ese momento voy a poner un poquito de agua. No mucho, un chorrito. Fíjate. De nuevo, ese engrudo, lo mezclo con el agua y lo empiezo a aligerar. Una vez que vuelvo a tener ese engrudo lisito, recién ahí vuelvo a integrar con el batidor un poquito de harina de los laterales. Mirá. De nuevo, el engrudo vuelve a ponerse pesado. Otro chorrito de agua. Ahí ya logré incorporar toda la harina de los laterales. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer es mezclar bien y simplemente me queda ir agregando líquido, en este caso agua, hasta lograr la textura que yo quiera. ¿Por qué elijo este método? ¿Por qué elijo esta técnica para hacer la mezcla? Porque de esta manera es muy probable que no tenga grumos cuando yo haga mi masa, que tenga una masa lisa por completo. Si fuese al revés, si yo pongo primero los líquidos y luego los sólidos, lo más probable es que finalmente tenga una masa con grumos. Entonces prefiero arrancar al revés. Le voy a dejar descansar unos 5 minutos. En esos 5 minutos lo que va a pasar, se va a terminar de hidratar el grano de harina y la masa va a tomar un poquito más de cuerpo, un poquito más de textura y ya voy a estar listo para hacer mis crepes. Me voy a dar cuenta de esa textura cuando haga el primer crepe. Cuando lo lleve al fuego y vea cómo corre la masa en la crepera, ahí voy a estar listo para decidir: ok, no le agrego más líquido, ya estoy bien. Un momentito con un poquito de aceite. Voy apenas a humedecer un papel de cocina y voy a pasar por la base de mi crepera. En lugar de ponerle mucha cantidad de materia grasa, voy a ir con apenas un poquito de aceite. Miren cómo está la masa. Vamos, probamos. Es importante ver cómo corre. Si corre muy despacio, la masa está muy pesada. Vamos a tener como resultado crepes muy gruesos. Por el contrario, si corre muy finito, la masa va a estar... Si corre muy rápido, perdón,
la masa va a estar muy líquida y el resultado va a ser crepes demasiado finos. Siempre vayan con la masa sobre la base de la crepera, no sobre los laterales. Los laterales van a calentar distinto. Fíjense cómo se han levantado todos los bordes. Lo que voy a hacer en este momento es darle vuelta. Muy rápido, apenas una cocción muy cortita, de unos segundos de un lado, de unos segundos del otro lado. Y ya lo pasamos a un plato. ¿Se ve cómo estamos? Súper pálido, cocido, ¿sí? Y muy flexible. Sin embargo, noto un poquitito gruesa la masa. Podría ser un poquito más fina aún. ¿Qué me gusta de estos crepes hechos a base de agua? Mirá. Que son súper flexibles. Vamos por otro. Una manera de asegurarte de que no esté pegado es un golpecito seco. Ya se movió. Estamos listos, lo muevo hacia un costado, lo agarro y lo doy vuelta. Si querés darlo vuelta en el aire no pasa nada, hacelo, hacé ese movimiento en el aire. Yo siempre prefiero darlo vuelta como si estuviese dando vuelta un naipe. ¿Por qué? Porque me ha pasado de hacer mucha cantidad para un catering, para un evento, y cuando los estoy dando vuelta, capaz que alguno se me cae hacia un costado y me trabo un poco. Una masterclass cortita, pero con muchos tips y muchos pasitos para tener en cuenta a la hora de hacer tus crepes. Recordá que sea un contenedor de algo y sobre todo que sea súper flexible. Mirá, los hice hace un rato y siguen estando igual de flexible. Quiero que me dejes acá abajo en los comentarios con qué lo rellenarías, con qué salsa servirías tus crepes. Si te gustó esta receta, ingresá en unamesa.com.ar, el sitio web de la escuela donde tenemos recetarios, cursos, un montón de cosas que aprendas para que aprendas desde el lugar del mundo en el que vivís. Mi nombre es Juan Pablo, nos vemos en la próxima clase. Chau.